serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Pues antes de nada quiero poner este tiempo en manos del Señor. Pues Padre, un domingo más estamos aquí en tu presencia, Señor, venimos a adorarte, a alabarte, a darte la gloria, Señor, por todo lo que eres y todo lo que haces. Y queremos seguir haciéndolo, Señor, por medio de tu palabra. Quiero darte las gracias, Señor, porque aunque el estar aquí, Señor, es incómodo y creo que es lo único que me pone nervioso a día de hoy, Señor, reconozco que es un privilegio el poder exponer tu palabra, Señor, el poder ser usado por ti, Señor, para que tú bendigas a mi hermano, Señor, como tú me has bendecido a mí a través de este mensaje. Quiero pedirte, Señor, que tú me des sabiduría, Señor, que tú me des tranquilidad y que tú toques el corazón de cada uno como cada uno necesita, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues saludaros a todos. Hoy vení un poco antes, así que creo que me ha dado tiempo a saludaros a algunos. Saludar también a los que están viendo este mensaje a través de YouTube. Y bueno, no sabía si predicar o cantar la canción otra vez, porque la verdad es que me ha parecido muy curioso que precisamente hoy cantemos esta canción por primera vez, que nos han enseñado el grupo de música, y que trata justo de los mismos versículos que la predicación. Yo creo que debería estar preparado porque si no es demasiada coincidencia, ¿no? A mí no me han dicho nada de todas maneras. Bueno, en esta mañana quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Habéis corrido una carrera alguna vez? Porque yo sé que algunos de aquí sí lo hemos hecho y otros pues no lo sé. Pero si no lo has hecho o si hace tanto tiempo que no te acuerdas, seguro que sí has visto carreras de atletismo en la televisión, en los mundiales o en los Juegos Olímpicos que han sido recientemente. Pues quiero que hoy empatices, que te pongas en la piel de uno de estos corredores de élite, de uno de estos corredores que corren maratones en los Juegos Olímpicos. Hoy quiero que seamos uno de ellos. En el Nuevo Testamento se compara la vida cristiana muchas veces con cosas, con situaciones conocidas, que eran familiares para los oyentes de aquella época. Vemos parábolas y comparaciones con plantas, por ejemplo, la semilla de mostaza que luego se convierte en un gran árbol, o con oficios como el de pastor y su rebaño, o como el de agricultor y su viña. Se nos dice también que somos soldados, que tenemos una armadura y que estamos en una lucha, así que también hay comparaciones con guerra y con batalla. Y en esta mañana, en esta ocasión, los versículos que vamos a ver, se compara la vida cristiana, la vida de fe, con una carrera. Y el autor de Hebreos no es el primero que hace esta comparación, porque ya Pablo, también en sus cartas, utilizaba esta ilustración cuando decía: corred de tal modo que obtengáis el premio que dura para siempre, o vosotros estabais corriendo bien, o no he corrido en vano. Los primeros lectores de este libro de Hebreos estaban familiarizados con los deportes de su época. Y entonces el escritor utiliza elementos del mundo de los deportes para explicar las verdades espirituales de la vida cristiana. Y en estos versículos, en esta mañana, vamos a ver la carrera que tenemos por delante, el estímulo para correr, el atuendo del corredor, el ejemplo a seguir, la meta u objetivo de esta carrera y, por último, una exhortación final. El texto de hoy está en Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Seguimos con nuestra serie de predicaciones positivas de Hebreos. La semana pasada terminamos con el capítulo 11 y hoy vamos a empezar con este capítulo 12. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En primer lugar, vamos a ver la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 1, y voy a incluir algunas cosas que dice la Nueva Versión Internacional.
Dice, por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor una nube de testigos tan grande, despojémonos de todo peso, es decir, del lastre que nos estorba para correr, y del pecado que nos asedia, especialmente del pecado que nos hace tropezar, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y quiero empezar por el final de este versículo 1 para que el resto se entienda mejor, porque las metáforas de este versículo 1 no se entienden si no sabemos que está hablando de una carrera. La vida cristiana, nuestra vida de fe, es una carrera que comienza cuando conocemos al Señor, cuando confiamos en Cristo para salvación, y solamente termina con nuestra muerte, cuando el Señor nos llama a su presencia. Así que es una carrera larga, es una carrera de fondo. Y el escritor utiliza aquí la palabra griega para carrera, agón, de la que deriva en nuestro idioma la palabra agonía. Así que no está hablando aquí de un paseo, ni de una salida a trotar a ritmo ligero por el campo, ni siquiera de una carrera de velocidad. Aquí está comparando la vida cristiana con un esfuerzo exigente, agotador hasta la agonía. Si nos vamos al ejemplo de las carreras de hoy en día, de atletismo, el escritor no está comparando esta carrera con los 100 metros lisos, donde lo que importa es hacer un esfuerzo máximo durante un corto periodo de tiempo y alcanzar la máxima velocidad posible. Ni siquiera lo está comparando con un maratón, donde solamente hay que administrar la fuerza durante un par de horas o 3, en un recorrido que es liso, que es plano, que no tiene obstáculos. Más bien está comparando esta carrera con un ultra trail, con un Ironman, uno de esas carreras sobrehumanas que duran 100, 200 kilómetros y que suben por montañas, bajan a ríos, pasan por piedras, en las que lo mismo hace frío que calor y en las que los corredores se mojan, se hacen heridas, se ensucian y se dejan literalmente la piel hasta la extenuación. Una carrera de este tipo requiere nuestra mayor preparación y nuestra más firme disciplina, determinación y perseverancia. Dice que corramos con paciencia, y esta palabra, paciencia en griego, upomoné, se puede traducir también por perseverancia. Ya Eva nos estuvo hablando hace un par de semanas de la perseverancia, ¿recordáis? Nos dijo qué era la perseverancia y cómo perseverar. La perseverancia es la determinación constante para seguir a pesar de las dificultades. Entonces quiere decir que cuando todo en nosotros desea bajar el ritmo, desea parar, desea rendirse, tirar la toalla, decidimos continuar a pesar de las dificultades. Muchos de los cristianos, los que estaba destinada a esta carta de Hebreos, habían empezado bien. Ellos mismos habían visto o habían oído de primera mano sobre la maravilla y la señal del Señor. Así que ellos estaban emocionados con su nueva vida. Pero cuando fue pasando la novedad y empezaron a aparecer las dificultades, empezaron a perder su entusiasmo. Recordaron los caminos antiguos del judaísmo al ver la persecución y el sufrimiento que estaban pasando, que habían pasado y que todavía les quedaba por pasar. Así que estaban empezando a debilitarse y a flaquear. Y por desgracia, hoy día, también es así como muchos viven su fe. Comienzan rápido, pero cuando la carrera avanza y empiezan a aparecer los obstáculos, se paran, se rinden y se caen. La carrera cristiana es una carrera de muy larga duración, de mucho esfuerzo. Ya Jesús advirtió de las dificultades, del sufrimiento de identificarse con Él como sus seguidores. Y también Pablo, cuya vida es un vivo ejemplo de lo difícil, de lo dura que puede llegar a ser esta carrera. Habrá obstáculos, habrá debilidad, habrá agotamiento, pero debemos hacerlo, debemos correr esta carrera con paciencia. No con la paciencia del que se sienta a esperar a ver qué es lo que pasa, sino con perseverancia, con firmeza, hasta acabar la carrera. Pero tengo una buena noticia. Esta carrera no la gana solamente el más rápido. No hay un solo ganador, como en las competiciones que estamos acostumbrados a ver. La victoria en esta carrera es acabarla. Es ser firme y constante hasta el final. Gana todo el que la termina. Esto es una buena noticia, ¿verdad? No competimos entre nosotros. No competimos contra otros cristianos intentando vencerlos en justicia, en reconocimiento o en logro. Porque nuestra carrera no es una carrera de obras, es una carrera de fe. Por decirlo de alguna manera, formamos un mismo equipo y los enemigos, los contrincantes en nuestra carrera son Satanás, el mundo gobernado por él y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esos son nuestros contrincantes, los enemigos a los que tenemos que vencer en esta carrera.
Por eso la fuerza que necesitamos para triunfar no está en nosotros. Olvídate de esas chorradas del humanismo y de la autoayuda, de que confíes en tu corazón, que vaya donde tu corazón te lleve, o que la fuerza está en tu interior. Todo eso son mentiras. Si fuera así, sería imposible. La fuerza que necesitamos para triunfar está en el Señor, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Ese es nuestro motor, esa es nuestra fuente de energía. El cristiano solamente tiene una manera de perseverar, una manera de permanecer, de continuar, y es por fe. Por eso nuestra protección contra las tentaciones de Satanás, dice Pablo en Efesios, que es ¿qué? El escudo de la fe. Cuando confiamos en el Señor, Satanás y el pecado pierden su poder sobre nosotros. Cuando corremos, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor, en el poder de su Espíritu Santo en nosotros, entonces y solo entonces vamos a tener la victoria. Y dice que corramos la carrera que tenemos por delante, con perseverancia la carrera que tenemos por delante, que Dios nos ha puesto por delante. La carrera de cada uno es diferente a la de los demás. Puede que mi carrera dure 50 años y que tenga una serie de obstáculos y de pendientes diferentes a la carrera de otro cristiano, que puede que solamente dure 20 años o 3 meses, pero que se encuentre con obstáculos, con dificultades que para mí serían insalvables. O puede que mi carrera acabe mañana, nadie lo sabe. Dios, que es especialista en hacer trabajo a medida. Escucha, tenemos un Dios que es especialista en hacer trabajo a medida. Ha proyectado una carrera individual para cada uno de sus hijos y ha sido Él quien ha diseñado cuidadosamente cada detalle de tu carrera y de la mía. Él tiene un propósito con cada trazado, con cada curva, con cada obstáculo. Él sabe perfectamente de lo que somos capaces, mucho mejor que nosotros mismos. Pero aunque sea una carrera individual, diferente para cada uno, estamos llamados a ayudarnos, a apoyarnos unos a otros, con el propósito de terminar con éxito nuestra propia carrera y de ayudar a los demás también a terminar con éxito la suya. ¿Recordáis todo esto uno a otro de los que hablamos hace algunas semanas? En segundo lugar, vamos a ver el estímulo para correr. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor una nube de testigos tan grande. El escritor se incluye a sí mismo en esta carrera. Dice nosotros, teniendo también a nuestro alrededor. Él mismo era un competidor más y se coloca al mismo nivel de sus lectores. Mirad, todos somos criaturas de motivación. Me explico. Todos necesitamos una razón para hacer las cosas y un estímulo mientras las estamos haciendo. Y en este caso, ¿qué mejor estímulo que saber que la carrera puede terminarse, que otros ya lo han conseguido, que es posible, aunque a veces parezca tremendamente difícil y los obstáculos nos hagan caer y tropezar continuamente? Ver que otros han conseguido lo que nosotros estamos intentando es de mucha ayuda, nos anima a seguir esforzándonos. Y en este caso, cuando el escritor dice que tenemos a nuestro alrededor una nube de testigos muy grande, se refiere a todas esas personas que ha estado hablando en el capítulo 11, a esos héroes de la fe y a tantos como ellos. Por eso comienza este capítulo 12 con las palabras por tanto, para unir lo que acaba de decir en el capítulo 11 con lo que está diciendo ahora. Y cuando dice testigos, utiliza la palabra griega martus, por la que se traduce también en nuestro idioma la palabra mártir, pero que también en el idioma original en griego se refería a testigos judiciales, es decir, a aquellos que tenían que testificar sobre algo que habían visto o que habían oído. Por eso, cuando dice que tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, no se está refiriendo a espectadores de nuestra propia carrera, se está refiriendo a corredores del pasado que ya habían terminado la suya. Testigos que hablaban por medio de las páginas de la Escritura y cuya experiencia y ejemplo eran una prueba de la fidelidad y del poder de Dios. Y por eso nos anima a perseverar en nuestra propia carrera. El escritor está diciendo, debéis correr como ellos, podéis conseguirlo si lo hacéis como ellos, en fe. Ellos lo hicieron, corrieron y tenían mucha menos luz que vosotros, porque no conocían a Jesús. La revelación que ellos tenían era muy inferior a la que tenéis vosotros, y aún así lo consiguieron. Acaba de poner como ejemplo, en el capítulo 11, la vida de fe de muchos personajes conocidos del Antiguo Testamento. Algunos de ellos casi idolatrados por los judíos, por los hebreos, como Abraham o como Moisés.
Así que una de las mayores fuentes de motivación para los judíos incrédulos y para los hebreos convertidos al cristianismo serían las vidas de estos grandes creyentes del pasado, los que eran héroes de fe para ellos. Ser hombres y mujeres de fe los llevó a disfrutar de bendiciones y victorias sobrenaturales, pero también los llevó a pasar por pruebas, por sufrimiento y por muertes horribles. Lo vimos la semana pasada. Y todo por su fe. Ellos corrieron esta carrera de fe y la acabaron con éxito. Y tanto los hebreos a los que van dirigidas estas palabras como nosotros sabemos de las vidas de estos personajes del Antiguo Testamento. Sabemos que no eran vidas perfectas. A veces estaban muy lejos de ser perfectas. Sabemos de sus dificultades, sabemos de sus debilidades, de sus pecados, algunos de ellos horribles. Así que de una u otra manera, todos podemos sentirnos identificados de cierta forma con ellos. Pero a pesar de ello, vemos que gracias a la fe pudieron terminar su carrera y esto nos anima en la nuestra propia. En tercer lugar, vamos a ver el atuendo para correr. Dice, despojémonos de todo peso, del lastre que nos estorba para correr y del pecado que nos asedia, especialmente del pecado que nos hace tropezar. Uno de los mayores problemas que puede enfrentar un corredor es el peso, tanto de lo que lleva puesto encima como de su propio cuerpo. Y quiero que imagines a un corredor de estos de ultra trail. Si no sabes lo que es, te puedes imaginar a uno de maratón, vale igual. ¿Cómo te lo imaginas? Con un bonito traje, encima de un chaleco a juego, una camisa planchada, su corbata, sus zapatos limpios, relucientes, elegantes. Seguro que no, ¿verdad? Eso queda muy elegante, pero lo que importa en una carrera es la ligereza, es el peso. Y esto estorbaría gravemente los movimientos y el avance del corredor. Seguramente nos lo imaginamos con una camiseta de tirantes tan fina que casi se transparenta, con un pantaloncito corto que tapa solamente lo indecente y con un par de zapatillas muy ligeras. ¿Sabéis lo que pesa todo lo que lleva puesto encima un corredor de este tipo? Menos de 400 gramos, incluida la zapatilla. Y es que en la carrera de la fe, en la vida cristiana, la apariencia no sirven para nada. De hecho, hay muchas cosas que son aparentemente buenas, que no son malas en sí mismas, pero que nos estorban para correr bien la carrera. Cuando el escritor está aquí diciendo que nos despojemos de todo peso, se refiere a cosas que no son malas en sí mismas, sino a todas esas cosas que no son imprescindibles para correr esta carrera y que nos estorban, nos entretienen y nos hacen perder la atención de donde deberíamos tenerla. ¿Cuáles son esos pesos que nos están entreteniendo? Que nos están estorbando para vivir nuestras vidas de fe, como Dios lo espera, como Dios nos lo pide. Jesús dijo en Lucas 21:34, estad alerta, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación, de embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Estad alerta, no sea que vuestros corazones estén preocupados, estén cargados con las preocupaciones de esta vida. ¿Están las cosas de este mundo, las preocupaciones de esta vida, siendo un peso en nuestra carrera de fe? Posesiones materiales, dinero, relaciones o amistades que sabemos que no nos aportan nada, el amor a la comodidad, quizás. Un atleta de élite no es solamente el que distingue entre lo bueno y lo malo, sino el que distingue entre lo bueno y lo mejor. Y hay muchas cosas que pueden ser perfectamente legítimas, pero que pueden convertirse en un peso. Ya Pablo lo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces nos justificamos nosotros mismos diciéndonos, bueno, no pasa nada, esto en verdad no es pecado. Pero quizás deberíamos preguntarnos si representa un peso, si eso está representando un estorbo, si nos ayudará o más bien nos molestará. Por ejemplo, el traje. El traje es muy bonito, es muy elegante, es muy útil para según qué ocasiones, para una boda, una ceremonia, una entrega de premios, algo protocolario. Pero es un tremendo estorbo para un corredor que quiere ser competitivo. Yo te animo a apartar tiempo esta tarde o durante la próxima semana, antes de que se te olvide, para escribir una lista, no para pensar, porque los pensamientos se los lleva el aire, a mí me pasa, para escribir una lista de esas cosas que sabemos que se están llevando la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra energía cada día. Muchas de esas cosas podrían ser esos pesos a los que se refiere el escritor de Hebreos.
Si a mí me preguntan en cualquier momento qué es lo más importante en mi vida, yo estoy seguro de que diría que Dios. Pero si yo me pongo a escribir esta lista y me pongo a enumerar las cosas que más tiempo y más esfuerzo se llevan cada día de mi vida, pues tristemente me doy cuenta de que muchas veces no es así. Muchas veces Dios, en la práctica, no es lo más importante. Por eso creo que este es un ejercicio sano que deberíamos hacer a menudo. Y también puede sernos de ayuda preguntarle a una persona que nos conozca muy bien, que tenga la libertad, la confianza de decirnos las cosas a la cara. Preguntarle qué cosas está viendo él o ella, que están desviando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía, de aquello que es lo que realmente importa, de la carrera. Quizá esa persona sea más objetivo que nosotros mismos a la hora de hacer esta lista. En el caso de los hebreos, de los primeros lectores de estas palabras, su peso era todo el exceso de equipaje en que se había convertido el judaísmo. La ley, las ceremonias, los sacrificios, todos los se puede y no se puede. Todo eso no era malo en sí mismo. De hecho, todo eso, o la mayor parte de eso, había sido instituido por Dios. Pero ahora, después de que Jesús hubiera hecho nuevas todas las cosas, después de que Cristo hubiera abierto un camino nuevo, muchísimo mejor, todas estas cosas del judaísmo se habían convertido en pesados lastres que estaban incapacitando a los judíos convertidos a correr bien su carrera de fe. Hemos hablado del peso, de lo que el corredor lleva puesto encima, pero tanto o más importante es su propio peso corporal. En la mayoría de deportes de élite, pesarse es una rutina diaria, salvo en el sumo y en alguno que otro. Pero vamos, es lo normal. Cuando un atleta sobrepasa su peso ideal, tiene que someterse a un programa especial de entrenamiento y de alimentación para volver a bajar su peso, para ser competitivo. Y yo quiero que nos hagamos estas preguntas. ¿Estoy en forma? ¿Estoy en mi mejor forma para competir en esta carrera de la que estamos hablando? ¿Cuál es mi nivel de forma espiritual? ¿Me peso a diario? ¿Con qué frecuencia me entreno en la lectura de la palabra de Dios? En la oración, en la comunión con los hermanos. Porque estas son nuestras áreas de entrenamiento. Esto es lo que va a determinar nuestro nivel de rendimiento en esta carrera de la que estamos hablando. Pero no solo habla aquí del exceso de peso que puede estorbarnos, sino también del pecado que nos asedia. Aquí el escritor está siendo específico con un pecado en particular, al precederlo del artículo el pecado. Es decir, ese pecado en particular que nos enreda con frecuencia. Se trata de esa área específica de debilidad en la que caes una y otra vez. Ese hábito, esa tentación que viene a tu vida con más frecuencia. Quizás sea la crítica o la murmuración. Quizás sea el amor por lo material, por la comodidad, por las cosas de este mundo. Quizás sea la inmoralidad sexual, o puede que la falta de perdón, el rencor, la amargura, el resentimiento. Puede que sea el lenguaje malsonante, o que sea un vicio que no consigues dejar. Pueden ser muchas cosas. Solo tú y el Señor sabéis cuál es ese pecado que te asedia. Y dice el escritor que nos asedia. Esta palabra es inusual y se refiere a algo que se adhiere al cuerpo, que nos envuelve, que nos enreda, como una toga enredaría a un corredor de la antigüedad que intentara hacer una carrera con ella puesta. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a un corredor intentando completar la carrera con una toga? Se enredaría una y otra vez y estaría más en el suelo que de pie. Pues de esa forma dice el escritor que nos asedia esos pecados. En otras palabras, el escritor de Hebreos está diciendo: quítate todo aquello que te molesta, todo aquello que te impide avanzar, que te molesta para correr. Y especialmente esos pecados que se enredan tan apretadamente en tus pies, que te hacen caer una y otra vez. Y mucho cuidado, porque no solamente el peso innecesario o el pecado constituyen un lastre para nuestra carrera. A veces nosotros mismos u otros cristianos se convierten en un obstáculo. Muchos cristianos, además de no estar corriendo, están haciendo más difícil que otros lo hagan. Por decirlo de alguna manera, en lugar de correr, se sientan en mitad de la pista y los que están intentando correr bien tienen que saltarlo o tienen que esquivarlo. Satanás nos deja todos los obstáculos en el camino. A veces, por desgracia, hacemos parte del trabajo por él. Así que tengamos cuidado de estar corriendo bien nuestra carrera y de no estar siendo un peso, un obstáculo, un lastre para la carrera de los demás.
En cuarto lugar, vamos a ver el ejemplo a seguir. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En una carrera, como en la mayoría de los deportes, es muy importante aquello que estamos mirando. Si nos miramos nosotros mismos, si intentamos correr con los ojos puestos en nuestros pies, lo más probable es que nos desviemos de la dirección correcta. O si ponemos nuestra atención y nos distraemos con los otros participantes, con otros corredores, o con el paisaje, lo más probable es que nos tropecemos y que nos caigamos. El verbo que se traduce aquí por puestos los ojos o fijar la mirada implica además apartar la vista de todo lo demás, de todo aquello que puede estar distrayéndonos o desanimándonos. Aquí dice el autor que nos enfoquemos en Jesús. Yo estoy seguro que aquí todos alguna vez hemos hecho una foto con el móvil, ¿verdad? No sé si habéis utilizado el modo retrato y habéis visto el efecto que produce. Lo que hace es enfocar de forma nítida a la persona que tú estás echándole la foto y desenfoca el resto, el horizonte, el paisaje. El efecto que causa es muy bonito. Pues eso es lo que dice el autor de Hebreos que debemos hacer, que nos enfoquemos en Jesús de forma que lo veamos nítidamente y que lo demás quede en un segundo plano. El versículo anterior se refería a esa nube de testigos, a todos esos personajes de fe del Antiguo Testamento, para tenerlo en cuenta como ejemplo de carrera satisfactoria. Pero entre ellos no está Jesús. Él tiene un lugar especial porque Él es el único ejemplo perfecto, el único modelo digno de seguir en esta carrera. Y notad aquí que el escritor dice Jesús, no dice el Señor, no dice Cristo, no dice el Hijo, dice Jesús, para hacer énfasis en su vida terrenal, en su experiencia como hombre sirviendo a Dios en un mundo hostil. Como hombre, Jesús demostró a la perfección el poder de la fe. Su carrera de fe fue perfecta, por eso es nuestro ejemplo. El escritor le otorga un reconocimiento especial, llamándolo el autor y el consumador de nuestra fe. Él es, como dice la Nueva Versión Internacional, el iniciador y el perfeccionador, el que da el primer impulso a nuestra fe y la lleva a la madurez final. También Pablo se refiere a esto cuando anima a los filipenses diciéndoles: el que comenzó la buena obra en vosotros, es decir, el autor, la perfeccionará, es decir, el consumador, hasta el día de Cristo Jesús. Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, la A y la Z en el alfabeto griego. Pero la palabra usada aquí para autor, en griego archegos, significa también líder, el que va abriendo camino. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de fe. En Hebreos 4:15 decía que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, cada una de las respuestas de Jesús fueron una expresión de confianza en su Padre y en su palabra. Por eso dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Cualquiera que fuera la dificultad o el sufrimiento, Jesús confiaba en su Padre. La voluntad del Padre era aquello por lo que Él vivía y aquello por lo que Él moriría. Toda la fe junta de todos los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos no podía igualarse a la del Hijo de Dios. No hay comparación. La sangre de Jesús era mucho más inocente que la sangre de Abel. Jesús agradó al Padre mucho más que Enoc. Jesús ofreció una salvación mucho mayor que la que ofreció Noé con el arca. Jesús cuida de su pueblo y lo lidera mucho mejor que Moisés. Jesús ganó para nosotros una tierra prometida, eterna, espiritual, infinitamente mejor que la que conquistó Josué. Y así podríamos continuar. Ellos fueron testimonios y ejemplos maravillosos de fe. Pero una vez más, en este libro de Hebreos, vemos la infinita superioridad de Jesús, y también en este caso, como ejemplo de fe. Por eso estos personajes mencionados en el capítulo 11 de Hebreos solamente eran una nube de testigos, mientras que Jesús es el objetivo, el perfecto ejemplo a seguir para esta carrera. En quinto lugar, vamos a ver la motivación para correr. Dice: el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
En la traducción de la Nueva Versión Internacional quizás se entienda mejor. Dice: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Como decía antes, somos criaturas de motivación. Nadie corre una carrera sin motivación, sin esperar una recompensa. Quizá la recompensa no sea más que una medalla simbólica, una copa, una corona de laurel, como en la antigüedad. Quizá la recompensa sea dinero, fama, reconocimiento. Quizás sea solamente tener un cuerpo sano. O puede que incluso se corra la carrera simplemente por gusto, por placer de hacerlo. Pero la carrera a la que se refiere aquí el escritor de Hebreos no es una carrera que se corre por gusto ni por placer. Como decía antes, es el tipo de carrera agón, de agonía, que parece no terminar nunca. Por eso, si no tienes algo sumamente importante en lo que fijar tu mirada al final de esta carrera, probablemente no la empezarás y seguramente no la terminarás. En el caso de Jesús, no corrió su carrera de fe por placer de la carrera como tal, evidentemente. Jesús no dejó la presencia del Padre, ni su gloria celestial, ni soportó la tentación, la oposición feroz de Satanás. No sufrió el ridículo, el desprecio, la blasfemia, la tortura, la crucifixión por parte de su enemigo. No experimentó la incomprensión, la negación y el abandono de sus propios discípulos. Jesús no pasó por todo esto simplemente a cambio de los pocos placeres y satisfacciones que pudiera tener en esta vida terrenal, cualesquiera que fueran. Su motivación era infinitamente mayor. Jesús corrió por el gozo puesto delante de él. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál era este gozo? Era el gozo de pensar en el momento en el que él podría decir, consumado es. Era el gozo de pensar en todos aquellos hermanos que él podría llevar a la gloria por medio de la obra de la cruz. Escucha esto. Cuando Jesús fue movido a vivir como vivió y a morir como murió, fue pensando en el gozo que le suponía saber que tú y yo seríamos redimidos, seríamos salvados y pasaríamos la eternidad con él en el cielo. El Hijo de Dios sentía tanto gozo al pensar en salvarnos que no le importó la cruz, que menospreció el dolor, la vergüenza y la humillación que eso significaba. Él calculó el coste, él calculó el precio y decidió que merecía mucho la pena pagarlo a cambio de tu salvación y de la mía. Si esto no te asombra y te pone de rodillas, llorando de agradecimiento, nada será capaz de conmoverte nunca. Pero hay más. El gozo puesto delante de él no solamente era por nuestra salvación, sino por anticipar el día en que sería coronado con gloria y honor. Esos acontecimientos majestuosos que se describen en Apocalipsis. Pero mientras eso llega, él está sentado, él se sentó, está sentado a la diestra del trono de Dios. Este es el punto culminante de la carrera de Jesús, su entronamiento a la diestra de Dios Padre. Esto no podía decirse de ninguno de los héroes de la fe del capítulo 11, porque este es el lugar de honor y autoridad que solamente le corresponden a él y será suyo por toda la eternidad. Y desde ese lugar nos asegura a los creyentes la ayuda divina perfecta para correr cada uno su carrera. Nos asegura la provisión perfecta para cada situación que nos encontremos. Jesús corrió su carrera, una carrera mucho más difícil que la de cualquiera en toda la historia de la humanidad. Y lo hizo con los ojos puestos en la eternidad. Eso es lo que quiere decir el escritor. Puestos los ojos en Jesús, en lo eterno, en la eternidad que pasaremos con Él, en la herencia que Él ya ganó para nosotros, que está asegurada. Cuando vivimos con nuestra mirada puesta en lo eterno, todo lo demás, todo lo terrenal pierde importancia. Cuando nuestros ojos están fijados en lo eterno, podemos ver todas las demás cosas en una perspectiva correcta. Como dijo Pablo en su carta a los Filipenses, olvidando lo que queda atrás, avanzamos a lo que está delante. Olvida lo que queda atrás. No dejes que tu pasado condicione tu presente, ni tu futuro, ni limite la carrera que tienes que correr. Olvida lo que queda atrás y pon tus ojos en Jesús, en lo que está delante. Debemos vivir anhelando cada día ese momento en el que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que cuando tengas que tomar una decisión, o vaya a hacer o a decir algo, piensa si va a contribuir a que el Señor te diga ese día, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y por último, una exhortación final.
Dice, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Mirad con cuidado toda la vida de Jesús, está diciendo el escritor, y considerad lo que Él tuvo que enfrentar. Literalmente está diciendo que comparemos nuestras vidas con la de Jesús y tengamos en cuenta todo lo que Él tuvo que sufrir. Jesús se encontró con una incredulidad y una oposición durísimas. Él sufrió el odio de aquellos que venía a salvar, de un mundo pecador opuesto a la verdad de Dios. Y si Jesús pasó por todo esto, ¿no vamos a estar nosotros dispuestos a pasar por cosas similares, aunque sean infinitamente inferiores? Ya Él dijo que sus discípulos pasarían penurias, serían rechazados, serían despreciados, que el mundo nos aborrecería si éramos fieles. Y aún con todo, jamás sufriremos ni de lejos lo que Él tuvo que sufrir. Por eso, considerar el ejemplo de Jesús ayuda a restarle importancia a todas las dificultades de nuestra carrera de fe. Cuando nos cuesta amar, solo tenemos que considerar cómo Él amó a su enemigo hasta el punto de morir por ellos en la cruz. Cuando nos cuesta perdonar, solo tenemos que considerar cuánto nos ha sido perdonado a nosotros al precio de la sangre de Cristo. Cuando nos cuesta tener paciencia y misericordia con personas difíciles, solo tenemos que considerar la paciencia y la misericordia que el Señor tiene con nuestras vidas cada día. Cuando nos cuesta ser humildes, solo tenemos que considerar al Hijo de Dios haciéndose humano y humillándose hasta el punto de morir en una cruz. Cuando luchamos contra las tentaciones, contra esas que más nos cuestan, que nos asedien, solo tenemos que considerar a Jesús enfrentando cara a Satanás, en el desierto, en Getsemaní, a lo largo de toda su vida, y venciéndolo. Considerad a aquel que perseveró. El mismo poder que habitaba en Jesús para vencer todas estas situaciones, habita también en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Tú crees esto? Porque creo que muchas veces se nos olvida. El mismo poder que habitaba en Jesús para vencer todas estas situaciones, habita también en nosotros por medio de su Espíritu en nosotros. Así que no tenemos que cansarnos ni desanimarnos. En Filipenses 2, del 5 al 11, describe muy bien cómo debe ser nuestra actitud teniendo en cuenta cómo fue la suya. Dice que Él, siendo por naturaleza Dios, se humilló hasta el extremo para traernos salvación. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo por toda la eternidad. Esa debe ser nuestra actitud en nuestra carrera. La humildad y la perseverancia. Sabiendo, teniendo la certeza por fe de que seremos exaltados con Cristo y reinaremos con Él por toda la eternidad. Corramos nuestra carrera, cada uno la suya, con paciencia y con perseverancia, despojándonos de todo aquello que, aunque no sea malo en sí mismo, sabemos que nos está estorbando. Y por supuesto, especialmente de ese pecado que nos asedia, de ese pecado que cada uno sabe que le hace caer una y otra vez. Corramos con los ojos puestos en Jesús, en lo eterno, en lo que de verdad permanece para siempre, considerando el ejemplo perfecto del Señor y teniendo la certeza de que Él, desde su trono, a la diestra del Padre, nos capacita para terminar nuestra carrera en victoria. Que podamos decir, como Pablo escribió en sus últimos días a Timoteo, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A todos los que amamos su venida. Que el Señor os bendiga y que el Señor nos fortalezca cada uno en nuestra carrera. Amén.